Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las leyes ponderales y las leyes volumétricas. Y para esto tenemos que hablar un poquito sobre lo que es una ley ponderal y qué es una ley volumétrica. Bueno, la química es considerada una ciencia central que estudia las transformaciones en biología, física, geología, cuando los avances tecnológicos e intelectuales permitieron a los científicos separar sustancias en componentes más pequeños y por consiguiente explicar muchas de las características físicas y químicas que tienen. Además de formular teorías y leyes que rigen los cambios y transformaciones, en química hemos ido desarrollando todo los tipos de beneficios según el estudio de estos cambios químicos. Y estas leyes son las siguientes: ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier de 1785, ley de proporciones recíprocas o ley de Richter de 1792, ley de proporciones definidas o ley de Proust y la ley de proporciones múltiples o la ley de Dalton. La ley de la conservación de la masa. Esta ley fue establecida por Anthony Lavoisier, quien realizó los primeros experimentos químicos cuantitativos y demostró que la cantidad de materia es la misma al final y al comienzo de una reacción, es decir, la masa y la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Para eso hemos podido realizar el siguiente cuadro, donde observamos que A más B va a dar la sustancia AB, donde el peso se suma 37 gramos más 13 gramos va a dar 50 gramos. Por tanto, las cantidades no varían tanto en los reactivos como en los productos. Y de esta manera, Anthony Lavoisier formuló su teoría. La ley de Richter también es conocida como ley de proporciones recíprocas, también es conocida como la ley de proporciones equivalentes o ley de las proporciones de Richter-Wenzel, ya que este químico alemán, Jeremias Richter, pudo hacer esta ley enunciada en 1792. Las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una cantidad fija de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Y de esta manera podemos ver que la unión de una sustancia con otra guarda correlación. Como observamos, el sodio y el azufre van a formar el sulfuro de sodio y el hidrógeno molecular más el azufre van a formar el ácido sulfhídrico. Esta relación va de la siguiente manera: sodio 23, azufre 32 e hidrógeno 1. Si nosotros hacemos la sumatoria total de ambos compuestos, vamos a poder encontrar que en la fórmula final, una vez que la sustancia esté igualada, las cantidades van a ser exactamente iguales según la proporción de cantidad que tenemos en cada sustancia. Si observamos detenidamente este ejemplo, podemos observar que hay dos sodios, dos hidrógenos, un azufre, y el resultado final va a dar dos sodios y un azufre y dos hidrógenos y un azufre. Cuando hay esta relación se dice que se ha cumplido la ley de Richter. Ley de Proust, ley de proporciones definidas o ley de proporciones constantes. Formulada por el químico francés Joseph Proust, planteó que para poder nosotros determinar una sustancia podemos hacer una composición centesimal de un compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a partir de una constante podemos determinar la sustancia. Y dice lo siguiente: siempre que dos o más elementos químicos se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen siempre en una proporción de masa constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la combinación de un átomo de carbón, 2 de oxígeno, va a formar 2 átomos de oxígeno y 1 de carbón. Eso de manera pequeña, ¿no? Se podría hacer eso en laboratorio. Pero nosotros también podemos usar la misma proporción para sustancias más grandes. Por ejemplo, si yo tengo 4 átomos de carbono, voy a necesitar 8 átomos de oxígeno y por ende el resultado va a ser 4 más 8, 12 átomos de CO2. Y de esa manera nosotros vamos a poder determinar las cantidades, ¿no? Entonces nosotros trabajamos siempre con proporciones al momento de poner una taza de azúcar. Por ejemplo, para formular una sopa, nosotros siempre tenemos proporciones bien definidas, porque si no, o nos sale muy salado o nos sale muy dulce. Entonces es importante que nosotros podamos contar la masa molecular. Como vemos en el ejemplo de ahí, tenemos que 12 gramos de carbono más 32 gramos de oxígeno molecular va a dar 44 de dióxido de carbono.
Y si yo aumento o duplico, 24 gramos de carbono más 64 gramos de oxígeno van a formar 88 gramos. Si yo duplico la cantidad de cualquiera de esos dos elementos, toda la sustancia se va a duplicar automáticamente. Entonces va a haber una variación, ¿no? A continuación vemos la ley de Dalton o ley de proporciones múltiples. Este científico tuvo que estudiar y ampliar su trabajo de Proust para desarrollar la teoría que explicaba esta situación y planteó la siguiente teoría, que dice: cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa fija de uno de ellos se combina con masas variables del otro. Estas masas variables guardan entre sí una relación sencilla de números enteros. Como podemos ver en el ejemplo, observamos cómo el átomo del carbono se comporta de diferente manera. En la parte de arriba solamente reacciona con un átomo de oxígeno formando el monóxido de carbono, y en la parte inferior observamos cómo el carbono reacciona con dos átomos de oxígeno formando el dióxido de carbono. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que nos veamos en la siguiente clase y ya realizamos nuestro trabajito en nuestra plataforma de Classroom. Chao, chao.